Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Hablaremos del asesinato de líderes sociales aquí en Colombia, para lo cual contamos con algunos expertos y con unas personas que nos hablarán un poco de su experiencia y de cómo han vivido esto. Para empezar, hablaremos un poco del contexto de asesinatos de líderes sociales aquí en Colombia. ¿Qué tan peligroso es ser líder social en Colombia? En principio, observamos un aumento del 57% de asesinatos contra líderes sociales en el periodo 2016 a 2019. Colombia, por su parte, se convirtió en el país más peligroso del mundo para los líderes sociales. Evidenciamos esto en la acumulación de homicidios, la cual es aproximadamente la misma cantidad que Filipinas, México, Brasil, Guatemala e India juntos. Los tipos de liderazgo con mayor incidencia de homicidios son contra los líderes comunales, campesinos indígenas y defensores de derechos humanos. Las comunidades más afectadas se encuentran en el Pacífico, Amazonía y Orinoquía, las cuales son predominantemente habitadas por afrocolombianos, campesinos e indígenas, y la incidencia de afectación reside principalmente en la instalación de economías extractivistas, la cual está vinculada con el financiamiento de actores armados, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. A continuación, hablaremos un poco ya con las personas que nos van a contar sus experiencias y posteriormente hablaremos con los expertos sobre dos temáticas muy importantes. Teo era una persona que luchaba por el reconocimiento de los derechos de nosotros los campesinos acá en el sur de Bolívar. Me acuerdo mucho que la primera acción que le conocí fue la creación de las mesas de interlocución, que era el diálogo directo entre los representantes del gobierno y los líderes sociales. En 2005, la Anglo Ashanti muy descaradamente pide la mitad del sur de Bolívar para la explotación minera de oro. La fuerza pública estaba a favor de sus intereses y esto generó un ambiente de confrontación bastante fuerte, en el cual solamente Teo estaba en la cabeza de la lucha social. En diciembre de 2020, Teo es detenido junto con otros dos líderes sociales y los tildan de ser integrantes del ELN. Esto no era cierto y a los pocos días lo liberan. Pero en 2021 asesinan a Teo junto con Tafur, que era el representante del gobierno en ese entonces. Desde ahí hemos vivido con un ambiente de miedo bastante fuerte. Ahora voy a hablarles del caso de la señora Yolanda Cerón. Yo la conocí aquí en mi pueblo y bueno, pues esta era una mujer indígena que decidió irse por allá a la costa pacífica. Y ella iba y aprendía, pero además enseñaba pues el desarrollo colectivo de todas estas comunidades negras, apoyaba en su etnoeducación, generaba pues un movimiento pedagógico y hacía que todos ellos como que se apropiaran de su afrodescendencia, además impulsaba mucho a las mujeres, resaltaba pues esa esencia cultural y la integraba en todo el entorno educativo. Ustedes vieron cómo le querían esos niños. Y ella estaba por todo el territorio y concientizaba de la importancia de ese patrimonio cultural. Y además ayudaba a que los campesinos no vendieran ni regalaran las tierras, sino que realmente supieran el valor que tenían. Ella trabajaba además en las denuncias frente a las violaciones de derechos humanos y participaba en eso, en la infracción del derecho internacional humanitario. Yo creo que por eso fue que la mataron. A mí me gustaba mucho una frase que ella decía, que era: prefiero que me vayan hablando y no silenciarme. Buenos días, yo voy a hablar un poco acerca de un programa que es el programa de Desarrollo y Paz. En este programa se ha tratado la vida querida, que es básicamente querer tener las condiciones necesarias y suficientes para el acceso a derechos de las poblaciones. Las poblaciones en sí no necesitan mayor guía, necesitan una representación y necesitan una representación porque los grupos armados han buscado a través del miedo, a través de las acciones armadas, generar que nadie salga de esa media. Bueno, a continuación hablaremos con nuestros expertos y relacionaremos cómo el conflicto armado y el asesinato de líderes sociales afectan en algunos aspectos neurofisiológicos que nos parecen muy importantes. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala. Cuando ésta detecta una fuente de peligro, activa el sistema nervioso simpático y las áreas del cerebro implicadas en la preparación de las funciones motoras involucradas en la lucha o en la huida, como el hipotálamo, que activa la glándula pituitaria para generar la hormona CRH, una hormona que estimula las células corticotropas de la hipófisis para activar la secreción de hormona adrenocorticotropa producida por la hipófisis y estimular las glándulas suprarrenales que liberan adrenalina y cortisol. La adrenalina nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante y el cortisol ayuda a los músculos a liberar más azúcar. Y una serie de cambios corporales que preparan al cuerpo para ser más eficiente ante una situación de peligro. El cerebro se hiperactiva, las pupilas y los bronquios se dilatan y se acelera la respiración. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como el flujo de glucosa a los músculos, mientras los órganos no vitales para la supervivencia se ralentizan. Teniendo en cuenta los testimonios de familiares y conocidos de líderes sociales asesinados, podemos identificar dos tipos de miedo. El primero sería el condicionado. Este consiste en la formación de una respuesta de miedo ante un estímulo que previamente era neutro, que lleva por nombre el estímulo condicional, que es presentado en varias ocasiones antes de la administración de un estímulo aversivo. Generalmente es de dolor y lleva por nombre estímulo incondicional. Esto da como resultado que el individuo relacione los dos tipos de miedo y reaccione al condicional sin que necesariamente esté presente el estímulo incondicional, que sería el de dolor.
Generalmente son respuestas defensivas y del sistema nervioso simpático. La amígdala parece ser el lugar donde se evalúa la importancia emocional del estímulo condicional en función de las experiencias previas con el mismo, de manera que esta activa los circuitos de respuesta simpática y de conducta del hipotálamo y la sustancia gris. Por otro lado está el miedo condicionado contextual. Aquí los ambientes en los que se encuentran los estímulos que generan miedo pueden llegar a inducirlo por sí mismos. Debido a su papel en los procesos de memoria, el hipocampo parece ser el mayor implicado. Se ha evidenciado que cuando una lesión en el hipocampo es previa al condicionamiento, este bloquea la respuesta al contexto, pero no la respuesta al estímulo. Cuando la lesión ocurre posterior al condicionamiento, se bloquea el recuerdo de la respuesta de miedo al contexto sin modificar el recuerdo de la respuesta de miedo a los estímulos. El miedo puede persistir en el tiempo en forma de fobia o también en forma de trastornos psiquiátricos crónicos como el estrés postraumático. Yo voy a hablar sobre un tema que es muy importante, y es que es evidente la capacidad que tenían los líderes sociales de las anteriores historias para luchar contra las adversidades. Ese don de resiliencia que caracterizó las vidas de Leo, Tafur y la hermana Yolanda hizo que no se detuvieran por más miedo que tuviesen. Pero, ¿qué es eso a lo que llamamos resiliencia? Desde las neurociencias se ha tratado de definir este concepto y se dice que es aquella habilidad que permite que una persona pueda adaptarse a situaciones de estrés agudo, un trauma o formas crónicas de adversidad. Para que este proceso neurofisiológico pueda llevarse a cabo, es necesario que la persona pueda reestructurar esa memoria. Esto quiere decir que pueda contar otro relato desde la misma historia. De modo que para que esto sea posible, varias estructuras del cerebro se ven implicadas y necesitan interaccionar unas con otras. Entre ellas se encuentra la corteza prefrontal, el hipocampo, el área tegmental ventral y la amígdala, entre muchas otras más. De hecho, también encontramos la intervención de un tutor de resiliencia. Un tutor de resiliencia se define de dos formas. La primera es como una persona que apoye y que le brinde confianza a la persona que está superando la adversidad. No obstante, también un tutor de resiliencia puede ser una situación, un lugar, un acontecimiento, un sueño, una meta a la que la persona resiliente le esté dando un significado. Finalmente, encontramos en las personas resilientes varias características. Dentro de las más importantes, encontramos 5. En primer lugar, una persona resiliente cuenta con redes de apoyo más allá de las familiares. Seguido a esto, también una persona resiliente busca darle un significado a su vida cotidianamente. En tercer lugar, es aquella que tiene una buena imagen de sí mismo y tiende a ser empática con el resto. Cuarto lugar, confía en sus habilidades para ejecutar cualquier tipo de acción. Y finalmente, es aquella persona que disfruta de las experiencias positivas y asimismo aprende de las negativas. Les agradecemos a todos por su atención. Esperamos que les haya gustado este conversatorio y para nosotros es una temática muy importante que se debe resaltar en Colombia porque afecta a muchas comunidades. Hasta luego.